Hola a todos, hoy estamos con Santiago Armesilla, vamos a entrevistarle. Como sabréis, Santiago Armesilla es licenciado en Ciencias Políticas, es doctor en Economía, ha escrito una infinidad de libros que no voy a poner a nombrar ahora y precisamente por la cantidad de ideas, por la cantidad de textos que ha leído Santiago Armesilla, me resultaba bastante difícil plantear esta entrevista. No sabía ni por dónde empezar, si te soy sincero. Y sin quererlo, me ayudaste tú el otro día porque publicaste en Twitter un listado de los libros que más habían influenciado tu pensamiento político. Entonces he pensado que un buen hilo conductor para esta entrevista podría ser el ir poniendo encima de la mesa estos libros, el preguntarte por qué te han influenciado, qué viste en ellos y a raíz de ellos, bueno, pues seguir preguntándote cosas conforme vayan surgiendo. El primer libro que mencionabas, un clásico, era el Manifiesto Comunista. Entonces, si te parece, empezamos por este. ¿Qué fue lo que viste en este libro? ¿Qué punto de inflexión supuso? ¿Por qué lo metiste en esa lista? Bueno, para empezar, muy agradecido por estar en tu canal. Un saludo a todos los que te siguen. Y bueno, aquella lista que hice de 5 libros era sobre todo un intento de definir un poco dónde me encuadraría ahora mismo a nivel de pensamiento político y evidentemente filosófico, etcétera. El Manifiesto Comunista yo creo que es básicamente pues, el libro que engarzaría a todos los demás de alguna manera. Es un clásico de la literatura política, es uno de los panfletos, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de acción política más importante escrito por lo menos en los últimos 3 siglos, evidentemente eso nadie lo puede negar. Y yo pues me lo leí con 17 años. Me lo compré en la Casa del Libro, una edición preciosa con un grabado de una huelga de mineros, en una fábrica inglesa, editorial básica de bolsillo Acal. Me lo leí y bueno, desde entonces pues me hice marxista. Hay una cosa que me interesa porque podríamos decir que el Manifiesto fue el libro que te acercó al marxismo, por así decirlo. Sí. A partir de ahí has seguido leyendo infinidad de libros. ¿Hay algún libro que te haya alejado del marxismo? ¿Algún libro en particular que te haya cuestionado tus postulados, que haya sido para ti un jarro de agua fría? No, porque de hecho me he leído libros de propaganda anticomunista como Archipiélago Gulag, de hecho me lo leí siendo muy joven, y he de reconocer que Solzhenitsyn escribe muy bien, pero no me aparté en ningún momento de la senda en la que estoy. He leído Camino de Servidumbre, he leído El socialismo de Mises y bueno, en referencia también a otros libros que puse en la lista, siempre he encontrado que muchas explicaciones son ad hoc, ad hominem, cosa que puede ser legítima, pero también tiene sus problemas. Y luego, pues que algunas cuestiones que se planteaban, por ejemplo, Mises, la imposibilidad del socialismo porque no puede haber cálculo económico, la propia tecnología, el avance de la informática y el avance incluso de las formas en que los mercados se regulan, no solo a través de los precios, que no son la única fuente de información, también está el valor de uso, que la merciología como disciplina se encarga de catalogar, ¿no? El sistema armonizado de definición y codificación de mercancías que utiliza la Organización Mundial de Aduanas. Eso también es información económica, pero no son precios. Son valores de uso que llegan a las aduanas de todos los países y eso ya Marx lo trataba, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario, que muchos críticos de Marx lo confunden con el trabajo que acumula el trabajo concreto que acumula un bien. Es lo que genera valor, pero es que evidentemente tú puedes estar muchas horas trabajando en algo y no tener valor económico para nada. El tiempo de trabajo socialmente necesario es la cantidad de tiempo que la sociedad necesita entretejida con el desarrollo económico y científico que esa sociedad tiene para poder producir una serie de mercancías, es decir, una serie igual de mercancías reproducibles en el menor tiempo con el menor coste. Y ahí hay una influencia recíproca entre demanda y oferta. O sea, la teoría del valor de Marx tiene totalmente en cuenta la demanda, pero no en el sentido de la teoría marginal. O sea, yo todavía no he encontrado, te lo digo sinceramente, ninguna refutación fuerte de la forma en que Marx construye su ley del valor. Quería comentarte una cosa, porque suele citarse mucho el libro de Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, por muchas personas que critican el comunismo. Por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos se refiere a él constantemente. Sí. Y realmente tu crítica a ese libro va dirigida a la cuestión de que sobre todo él se basa en testimonios personales en cuanto a la validez o fiabilidad de los datos que él ofrece, porque por ejemplo hay otros libros similares. Lo que pasa es que, por ejemplo, criticando el nazismo, como puede ser El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, o la trilogía de Auschwitz, de Primo Levi, que también predominantemente se basan en testimonios personales, que al final no son contrastables con datos empíricos, y que sin embargo no han recibido estas críticas. Entonces, ¿por dónde coges tu Archipiélago Gulag? ¿Tu refutación a ese libro básicamente por dónde vendría? A ver, hay una diferencia enorme entre Primo Levi y Solzhenitsyn, entre otras cosas porque
Los libros que se han encargado de estudiar el holocausto judío, que se han encargado de estudiar, por ejemplo, el genocidio soviético que hizo la Wehrmacht, que hay que recordar que la Unión Soviética fue la nación que perdió más víctimas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre militares y civiles, 27 millones de soviéticos fueron asesinados por los alemanes. La diferencia está en que los libros de historia, no de testimonios, podemos hablar también de si esto es un hombre, de Primo Levi, es decir, los libros de historia que se han encargado de hacer estudios cuantitativos de las cifras que los nazis, que los alemanes exterminaron entre judíos, gitanos, homosexuales, disidentes políticos, etc., digamos, hay una aceptación más transversal a nivel ideológico y académico que en el otro caso. Lo que nosotros manejamos, por ejemplo, los que estamos en la Escuela de la Razón Comunista, de la revista que yo he fundado y tal, es que existe realmente una leyenda negra anticomunista. Y que de la misma manera que existe una leyenda negra antiespañola, que académicamente está refutada, pero no a nivel popular, o sea, a nivel popular no hay, todavía sigue estando muy presente también en España. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la leyenda negra anticomunista, que yo diría que tiene 4 pilares básicos, que son, 1, la propia biografía de Carlos Marx; 2, el propio desarrollo histórico de la Unión Soviética, sobre todo a nivel económico, industrial, por no hablar de la cuestión de las matanzas, que nadie las niega, pero una cosa son matanzas, en el mismo caso que el español, y otra cosa son intento deliberado de exterminio de poblaciones, o sea, genocidio. Luego había una tercera parte que tiene que ver con China, que es mucho más complicada de entender porque las fuentes bibliográficas muchas no están traducidas ni al inglés, y ahí es mucho más difícil al historiador entrar. Y luego la cuarta pata yo creo que estaría en el análisis de otras naciones, de otras realidades, tipo Yugoslavia, los países socialistas africanos, etc. El caso es que a nivel académico todavía no se ha entrado a saco en esas cuestiones, o hay un monopolio por parte de determinados historiadores negrolegendarios. El libro negro del comunismo es uno de ellos. Yo creo que Jiménez de los Santos bebe mucho de esas fuentes. Y luego pues está la cuestión de que a nivel popular está también bastante amplia. O sea, tú dices a una persona 100 millones de muertos y es una cifra redonda. Entonces yo creo que el problema es que libros como el de Solzhenitsyn, que están basados en testimonios, eso es un problema, porque tú no puedes hacer historia seria si partes solo de testigos. Los testigos son importantes, pero tú tienes que refrendar con datos, tanto del régimen que estudias como de otros regímenes que lo estudian, haces comparaciones, baremos, y puedes hacer, digamos, un mínimo, un máximo de víctimas que pueda haber. Y claro, y luego tendrás que estudiar también el crecimiento demográfico de la época. Si supuestamente Stalin, durante su régimen, exterminó a 27 o 30 millones de personas, que yo he llegado a leer esas cifras, ¿cómo se explica que coincide justamente con el número de víctimas que tuvo la Unión Soviética con la invasión alemana? Eso no explica cómo en el periodo de 1924 a 1953, insisto, obviando la cuestión, o incluso contando con ello la cuestión de la invasión alemana, como la demografía soviética creció hasta cierto punto que casi se triplicó. Y por aclararme yo, el tema de la leyenda negra anticomunista se centra exclusivamente en la cifra de los 100 millones de muertos, porque yo, mirando hacia atrás, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo no solamente no fue juzgado, sino que se erigió un juzgador en los juicios de Nuremberg. Y luego, por ejemplo, hoy en día, siendo sinceros, creo que la mala prensa que tiene el nazismo históricamente no la tiene el comunismo. Hoy en día creo que es inconcebible que, por ejemplo, un ministro pueda salir diciendo que yo soy nazi y me siento orgulloso de ser nazi, y sin embargo Alberto Garzón, por ejemplo, él proclama con orgullo que es comunista. Entonces, eso es matizable. ¿En qué sentido? Garzón no es comunista ni lo ha sido nunca. A nivel, o sea, en el sentido estricto de la palabra del comunismo del siglo XX... Pero no se critica el hecho de que él diga yo soy comunista. O sea, podemos entrar a valorar si lo ves o no lo ves, pero me da la sensación, en lo que a la leyenda negra se refiere, quiero decir, yo creo que, al contrario, me da la sensación de que el comunismo, provocándolas, como los nazis, quiero decir, provocando las matanzas que provocó, no tiene tan mala prensa como sí que la tienen justificadamente los otros. Entonces, ¿dónde está la leyenda negra exactamente? La leyenda negra no solo tiene que ver con la cifra mega hinchada de los 100 millones de muertos. Tiene que ver, por ejemplo, con la supuesta vida de vago de Carlos Marx, es decir, una persona que tiene una actividad política revolucionaria en varios países y que tiene que ser expulsado de 3 o 4 naciones, Alemania, Francia, Bélgica, y acaba en Londres, donde apenas se le puede dar trabajo, aunque estuvo trabajando, porque escribir libros es trabajar, ser periodista para el New York Daily Tribune es trabajar.
organizar la Primera Internacional, aunque no se te pague en parte, pues también es un trabajo. Pues cuando tienes una actividad revolucionaria en la cual tienes que huir de diferentes naciones, incluida de la tuya, de Alemania, de Prusia en este caso, pues es evidente que te va a ser muy difícil, y más en el contexto del siglo XIX, poder encontrar algo con lo que poder alimentar a tu familia. Entonces ahí yo creo que los biógrafos de Marx tienen que incidir un poco en eso. Era un proscrito porque era un revolucionario y en un momento dado llega a ser una patria. Pero también tiene que ver con el supuesto fracaso económico del socialismo. Yo creo que hay una confusión enorme, yo lo digo incluso entre muchos marxistas, porque el socialismo no es la antítesis del capitalismo. Partiendo del desarrollo tecnocientífico, se pretende llegar a un punto de inflexión, el modo de producción comunista, donde ya sea irreversible volver al capitalismo, pero sin negar en ningún momento los avances totalmente necesarios que el capitalismo ha hecho. Es decir, yo lo resumo con esta frase: el marxista no es anticapitalista, es postcapitalista. ¿Quiénes son históricamente los verdaderos anticapitalistas? Los reaccionarios. La derecha reaccionaria que en el siglo XVIII-XIX quería volver a la situación previa del antiguo régimen, donde el capitalismo no era la relación social hegemónica y había todavía unión de trono y altar, y la sociedad se basaba sobre todo en, pues, en la agricultura, en la ganadería y la pujanza de las manufacturas en algunos burgos, en algunas ciudades. Pero ese mundo ya no va a volver. Bueno, dicho esto, no se me olvidaba que la entrevista iba a seguir el hilo de los libros, entonces pasamos con el segundo libro que decías que te había influenciado mucho, me imagino que también el autor, era el libro El mito de la izquierda de Gustavo Bueno. Entonces, de forma breve, para a partir de ahí hacerte una serie de preguntas, digamos, ¿cuál es la idea que tú extraes de ese libro y la que te sirve también para seguir progresando intelectualmente? Mira, ese fue el primer libro de Bueno que me leí. Y me causó una tremenda impresión porque recuerdo que me lo leí en tercero de carrera, cuando estaba en políticas, y la forma en que él enfocaba desde una perspectiva del materialismo filosófico, que es el sistema que él propuso, que ha propuesto, pero que donde está muy presente el marxismo también, pues presenta una teoría de la izquierda, una teoría que es tanto filosófica como histórica. Esto lo he dicho muchas veces en redes sociales, ¿no? Él dice que la izquierda es un mito oscuro y confuso porque no se puede hablar de una única izquierda. Extrapolable a la derecha, porque también tiene el mito de la derecha. Sí, prácticamente por lo mismo, porque no hay una única derecha. La diferencia es que en las derechas, que son modulaciones, hay, digamos, rasgos más comunes que entre las izquierdas. Por eso mucha gente se queja, es que es imposible que la izquierda se una, ¿no? Y es evidente, es que nunca se va a unir. Entonces, yo por eso, un proyecto político como Izquierda Unida, en su propio nombre ya está condenado al fracaso. Una contradicción en los términos. Exacto, porque un anarquista, un anarcosindicalista, un comunista o una persona de izquierda liberal, por mucho que puedan coincidir en cuestiones frente a la derecha, a las derechas, mejor dicho, tienen proyectos y planes y programas distintos. Hay mucha más diferencia que entre un liberal y un conservador, a lo mejor podría decirse. Sí, y yo creo que, por ejemplo, últimamente hay mucho conservador que cada vez lo manifiesta más. Y tiene que ver con la conexión con el ámbito religioso, ¿no? Que tienen los conservadores todavía. Pero, por ejemplo, entre un anarquista y un socialdemócrata o un comunista hay muchísimas diferencias, aunque todos se levanten el puño. De hecho, hay diferencias porque los anarquistas y los socialdemócratas levantan el puño izquierdo y los comunistas levantaban el puño derecho. Eso hay mucha gente que no se ha fijado, pero es así. Y la diferencia que él establecía era entre dos tipos de izquierda, básicamente, la definida y la indefinida. La definida se define porque tiene un proyecto concreto definido respecto del Estado, que en Bueno es siempre el analogado fundamental de la acción política. ¿Qué eso es? Ahora te haré una pregunta en relación con Gustavo Bueno, pero ¿qué quiere decir esto de analogado, fundamental? Significa básicamente que la vida política, lo que es la organización política de nuestro presente más importante es el Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues no solo es, como dice Marx, un instrumento de la clase dominante para reprimir a la clase dominada, que también, sino que es, como la propia politología ha analizado siempre, pues un conjunto complejo de instituciones que se apropian de un territorio, de una población, de unos recursos y de un patrimonio histórico, y que encima lo hacen frente a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Otros estados, con los cuales tiene fronteras o no, y que se tienen que reconocer entre ellos a través de organismos que se llaman internacionales, que son interestatales. Entonces, ¿qué ocurre? Que las izquierdas definidas son izquierdas que, partiendo de la Revolución Francesa, ya existiendo el Estado como sociedad política hegemónica, algo que desde Bueno y desde Marx empieza con las polis griegas, pues tienen proyectos definidos respecto a eso, mientras que las izquierdas indefinidas, que son una suerte de basurero donde las definidas van cayendo, van acabando, pues se definen por otras cuestiones socioeconómicas, culturales, subculturales, pues cuestiones de la ecología, género, cosas intelectuales, etc.
Y él distingue, pues, generaciones en la izquierda, porque las izquierdas definidas son generaciones que se suceden históricamente. Primero la jacobina, después la liberal, que surge con la Constitución de Cádiz. De hecho, el término liberal surge en España. Son los anglosajones los que luego se apropian el término y lo desvirtúan un poco. Eso, por lo menos, es uno de mis análisis. Luego vendría la anarquista o libertaria, donde los anarcosindicalistas serían, digamos, la vertiente más importante, y luego las tres que surgen del marxismo: socialdemócrata, comunista y asiática, maoísta, que hoy digamos que es la más pujante de todas. Y las indefinidas, pues bueno, hace una distinción entre izquierda extravagante, que diríamos movimientos sociales, ONGs, grupos cercanos a la iglesia, que se mueven en ese sentido, cristianos de base; izquierda divagante, que serían intelectuales y artistas; y luego la izquierda fundamentalista, que es una mezcla de las otras dos. Por ejemplo, Podemos, que se pueden organizar en partidos, pero son más bien grupos políticos que utilizan el Estado para que los grupos de izquierda indefinida realicen su agenda particular, a través de subvención o a través de algún tipo de inversión privada, lo que sea. Y esa es la distinción básica. A mí con Gustavo Bueno, y quería comentártelo aquí, me pasó una cosa muy curiosa porque lo descubrí sin querer. Sí. Porque yo en YouTube escuchaba, o leyendo libros, veía que había personas que me atraían intelectualmente. Decía, o sea, este tío me gusta lo que dice, y este también, y este también. Y no llegaba a encontrar qué tenían en común todos ellos entre sí, y después descubrí que todos ellos eran discípulos de Gustavo Bueno. Entonces, a raíz de ahí, empecé a leer a Gustavo Bueno. Entonces, te quería preguntar por también entender vuestro punto de vista, Sí. y para que lo entendamos el común de los mortales, porque también te digo que me cuesta leer a Bueno a veces. Sí, sí. ¿Cuáles son las herramientas? Ya te digo, en términos muy sencillos, imagino que podrías estar hablando sobre esto 2 horas y media, pero ¿cuáles son las herramientas que Bueno le da a una persona para poder analizar con ese grado a lo mejor de certeza y de agudez la realidad? ¿Qué es lo que te proporciona él que no te proporciona otro, ya te digo, en una píldora? A ver, difícil, ¿no? Es difícil, pero lo voy a intentar. Digamos que Bueno, en su materialismo filosófico, que es una labor de toda una vida, evidentemente, es medio siglo trabajando en esto, lo que él trata de hacer es sintetizar varias cosas. Porque él insiste en que él no inventa nada nuevo, él no es original, pero la forma en que estructura todo ello sí vale como una herramienta de análisis muy potente. Y creo que las pruebas de los análisis, no todos, pero sí unos cuantos materialistas, pues filosóficos, lo prueban. ¿Qué recoge él? ¿Qué unifica? Pues, en primer lugar, toda la tradición filosófica occidental, partiendo de la filosofía griega. Platón y Aristóteles, sobre todo. Luego, además, pues Platón y Aristóteles los recoge a través de Santo Tomás de Aquino y toda la escuela escolástica, aristotélico-tomista, llegando incluso a España, la escuela de Salamanca, porque él unifica toda la tradición filosófica occidental con la tradición filosófica española, que está olvidada, está bastante perdida. De hecho, te voy a contar una cosa curiosa. Yo ahora estoy viviendo en Salamanca. Allí se fraguó en el siglo XVI y XVII la escuela de Salamanca, que fue tremendamente potente y que fue la escuela filosófica del Imperio Español. La inmensa mayoría, por no decir todos los textos que la escuela de Salamanca publicaba, estaban escritos en latín. La filosofía académica española del Imperio estaba en latín y la filosofía popular era escrita en español por los literatos. Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Cervantes, etc. El tema es que todavía en español, hoy día, todavía hay muy pocas obras de la escuela de Salamanca traducidas al español. Están todas en latín o en inglés. Es decir, que son los anglosajones y particularmente los estadounidenses los que han estudiado más la escuela de Salamanca que nosotros. Y esto es una cosa muy grave a nivel histórico y filosófico para nuestro país y para todo el mundo de habla hispana. Entonces, yo animo desde tu canal a que haya algún grupo de investigación, no sé si en Salamanca, en la USAL o en la Pontificia o en cualquier otro lugar, que de verdad ponga pasta para que haya personas que traduzcan al español de una santa vez a los escolásticos de la escuela de Salamanca. Luis de Molina, Francisco Suárez, Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, porque es una tarea totalmente necesaria, porque en muchos casos hay un uso. Si uno lee detenidamente a estas personas, a los escolásticos, un uso políticamente erróneo y filosóficamente torticero de lo que realmente decían, y siempre por intereses foráneos a España. Y creo que eso es una tarea a realizar, lo reivindico desde tu canal. Pues bien, tradición filosófica occidental, tradición filosófica española y al mismo tiempo una importancia fundamental que se da a las ciencias modernas, pero también a las ciencias formales que surgen en la antigüedad, particularmente la geometría. Bueno concibe la filosofía como una geometría de las ideas y Platón ponía en el frontispicio de su academia: no entra nadie aquí sin saber geometría. Y al mismo tiempo, pues todo eso lo sintetiza y lo mezcla con, digamos, los tres ejes que dice Pedro Insua del materialismo filosófico, que son, por una parte,
la escolástica aristotélico-tomista, que conecta con el mundo griego, con Platón, que está muy presente en Bueno, aunque haya gente que diga que está más Aristóteles, yo creo que Platón es muy importante en Gustavo Bueno. Por otra parte, el marxismo, el materialismo histórico, que dice, bueno, que el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlos como ser precopernicano. Y por otra parte, la fenomenología de Husserl, que digamos que es el filósofo más importante del siglo XX y del cual beben todos los demás, incluido Heidegger, aunque luego estuvo a la contra, ¿no? La forma en que la fenomenología enfoca el estudio de los fenómenos, de los objetos del mundo y de la realidad, es totalmente radical y rompedora con respecto a la filosofía anterior. Positivismo, neopositivismo lógico, hay una nueva forma de entender la filosofía alemana, a Hegel, y luego pues está la presencia de Spinoza, que también es muy importante, ¿no? Que está recogida pues a través de Hegel y de Marx. Y eso es la herramienta básica que te da el materialismo filosófico. Conectando con el tema hispano, y seguimos con el tema de los libros, porque creo que nos sirve para tocar distintos puntos, hablabas también de iberofonía y paniberismo, de Durantez Prados, sí. Que esto ya creo que conecta un poco con el proyecto que tú propones para España, porque, corrígeme si me equivoco, tú propones una asociación de España, por un lado, con Portugal, y luego también con Hispanoamérica. No solo. Hay más solo. cosas ahí. Durantez Prados es un diplomático español y iberofonía y paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, es la versión en libro de su tesis doctoral. Una tesis que, por cierto, fue dirigida, entre otros, por Heriberto Cairo, el mismo que le dirigió la tesis a Pablo Iglesias. Y en esa tesis, básicamente, lo que está diciendo Durantez Prados es que ya se está articulando una suerte de fusión entre los organismos internacionales donde está España, como la Organización de Estados Iberoamericanos, y, por otra parte, aquellos que están más dirigidos por Portugal, particularmente la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. ¿Qué tiene de particular lo que se llama iberofonía, que en Vox llaman iberosfera, supongo que analogando a la anglosfera, pero el término no es igual? La iberofonía, a nivel geopolítico mundial, tiene un rasgo tremendamente determinante y muy importante, y es que el español y el portugués, el español ahora mismo lo hablan cerca de 550 millones de personas, y el portugués cerca de 260 millones de personas. Claro. El portugués, además, es el idioma más hablado en el hemisferio sur del planeta Tierra. Y no solo por Brasil. Tienes ahí Angola, tienes a Mozambique, tienes otros países como Timor Oriental, São Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y Cabo Verde, además de Portugal y Brasil. Y tú, siendo este el contexto, por eso me decías que no solamente Portugal, Hispanoamérica, sino también estos países que me has ido comentando, sí. Digamos que propones una alianza similar a lo que es la Unión Europea hoy en día, al margen de tratados internacionales, con instituciones propias, más o menos, ¿cuál sería el proyecto? Algo parecido, pero mucho mayor, porque la afinidad cultural y lingüística es muchísimo mayor que la Unión Europea. Y aparte, abarca 5 continentes, abarcaría 800 millones de personas en los 5 continentes, es decir, el núcleo geopolítico evidentemente estaría en América, no estaría en la península ibérica, nosotros seríamos una suerte de periferia ejemplarista de aquello, pero es que en África hay un montón de países lusoparlantes, los que se llaman PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa, y está Guinea Ecuatorial, que por cierto fue parte del Virreinato del Río de la Plata, que yo cuando hablo con argentinos no lo saben. Y el factor fundamental, que no se me olvide, es que el español y el portugués son las 2 únicas lenguas universales habladas en los 5 continentes que son mutuamente comprensibles a nivel lingüístico en alto rango. Con lo cual, yo no niego que haya en algunos momentos dificultades, pero un hispanoparlante y un lusoparlante se pueden desplazar a un país donde sea el español o portugués, que no sea su lengua materna, pero puedan entenderse. O sea, tú eres español y te vas a Mozambique y los vas a entender, y ellos te van a entender a ti. Entonces, tú fíjate lo que sería organizar algo así. ¿Y esto pasaría por salirse de la Unión Europea o sería compatible más o menos? ¿Cuál es tu concepción al respecto? Para Durantez Prados sería compatible. Para mí yo creo que es incompatible, porque para afianzar un proyecto geopolítico de esa magnitud, que tenga algo que decir en el tablero internacional, porque en el tablero geopolítico internacional del siglo XXI las pequeñas unidades políticas no son nada, siempre van a estar a merced de terceros, hay que jugar a lo grande. Los chinos, por ejemplo, están jugando a lo grande, y Estados Unidos lleva jugando a lo grande, aunque esté en decadencia desde hace tiempo. El mundo anglosajón está muy unido, sobre todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, pues luego lo que es la Commonwealth. Y los chinos, los propios teóricos del Partido Comunista Chino actualmente, no se conciben solo como un Estado-nación, se conciben como un Estado-civilización. Y eso es algo tremendamente importante, es decir, a mi juicio, y creo que Durantez Prados lo plantea en ejercicio y no en representación, en este siglo XXI y los venideros, para poder tener algo que decir en el tablero internacional, hay que jugar a nivel de civilización. ¿Y cómo convences a alguien? Porque imagino que ya te habrán dicho esta crítica, por muy mal configurada que esté la Unión Europea, al final, bueno, pues está Alemania, está Francia, que son países con una cierta solvencia económica.
¿cómo convences a alguien de que hay que abandonar a Francia y a Alemania y a Dinamarca para unirse con, por ejemplo, países como Venezuela, países países africanos, es decir, sus condiciones económicas son bastante peores? ¿Realmente España saldría ganando asociándose con esos países con conflictos internos, también con situaciones económicas precarias? Evidentemente habría que cambiar un montón de cosas en esos países y no solo a nivel sociopolítico. Por ejemplo, la leyenda negra que está presente en la superestructura ideológica de todos esos países, más en unos que en otros, pues habría que acabar con ella, habría que combatirla. Pero hay que tener en cuenta que España, desde que entró en la Unión Europea, y antes incluso, vivió un proceso bastante acelerado de desindustrialización que nos ha convertido básicamente en un país de monocultivo del turismo y del sector servicios. Ahora que estamos viviendo y sufriendo esta pandemia, se está viendo claramente, por ejemplo, en el hecho de que se está tolerando y se está permitiendo que vengan turistas franceses y alemanes a nuestro país a pasárselo bien durante esta Semana Santa, mientras que a los propios españoles les es tremendamente complicado, si no tienen los permisos preceptivos, de poder cruzar una comunidad autónoma para ver a un familiar. Es decir, nosotros nos hemos convertido en un país subordinado a lo que antes se llamaba eje franco-alemán, que cada vez es más alemán que franco. Porque Francia también está perdiendo su industria por culpa de Alemania. Alemania que ha construido la Unión Europea en un sentido imperialista para convertirse en la aspiradora de los recursos humanos y materiales del resto de naciones. Dicho esto, pasamos al siguiente libro, que estamos viendo cómo se conectan todos entre ellos, y al final haremos un resumen, que se llama La insubordinación fundante de Marcelo Gullo. ¿Cuál es la idea esencial que está estudiando aquí? De nuevo, en 1 minuto o 2, a partir de te hago alguna pregunta y seguimos con la entrevista. El libro de Marcelo es básicamente su marco teórico como politólogo, experto en relaciones internacionales y geopolítica, es que los países que han triunfado en los últimos 2 o 3 siglos a nivel de desarrollo económico tienen en común 2 cosas. Primero, que se han insubordinado frente a la ideología hegemónica del momento histórico en el que estaban, potenciado por potencias extranjeras, terceras, y particularmente una muy particular que es la idea de libre comercio, que empiezan a desarrollar los académicos económicos británicos en el siglo XVIII, Adam Smith y otros, etcétera, y que en el fondo es una idea falsa. Es decir, por mucho que le duela a Escotado, el libre comercio es un mito oscuro y confuso. No ha existido nunca el libre comercio. Lo que existe es el comercio. Lo que ocurre es que en ese comercio, ahí entra el materialismo filosófico y también Marx, hay una dialéctica de clases, estados y de imperios donde se trata de controlar el comercio de otros para beneficiar a un tercer estado. Los británicos, cuando propugnaron el libre comercio, lo hicieron después de un proceso de 2 siglos de industrialización, que empezó con medidas proteccionistas de Isabel I de Inglaterra para no tener que depender de la exportación de lana a los Países Bajos, que ya se habían independizado de España y que eran la potencia capitalista inicial de Europa Occidental, y que les permitió en un momento dado acumular el suficiente capital y riqueza para luego empezar la revolución industrial propiamente dicha. Lo que ocurre es que en el momento en que los británicos ya tenían afianzado su poder interno, porque la primera élite de conducción que dice Marcelo, o sea, la primera clase burguesa consciente de su poder a escala global y nacional fue la burguesía británica, pues dijeron, nosotros vamos a vender libre comercio a otras naciones para poder vender nuestros productos sin problemas y evitar que otros países lleguen al punto en el que estamos nosotros. Entonces, ¿qué dijeron? Vosotros comerciad lo que tengáis, libre comercio, no os industrialicéis, ya nos industrializamos nosotros, ya estamos industrializados, os vendemos nuestras manufacturas y vosotros nos dais nuestras materias primas, que luego nosotros hacemos aquí y os las vendemos otra vez. Eso fue lo que hizo el Imperio Británico con los países hispanoamericanos al independizarse, incluido Brasil, el país del futuro que nunca llega, como dicen algunos brasileños, ¿no? Incluso lo intentaron hacer con otros países que hicieron su propia subordinación fundante. Por ejemplo, Alemania, que estuvo desunida desde las guerras de religión de Lutero durante 2 siglos y eran prácticamente un montón de estados muy pequeños, muchas veces agrarios. En un momento dado, a través del impulso estatal, se lograron industrializar y acumular capital, con Bismarck. Los británicos, viendo la amenaza que suponía una Alemania unificada para su hegemonía global, impusieron a Alemania la famosa etiqueta Made in Germany. Pero esa etiqueta, que hoy es una etiqueta de prestigio, en su día, a finales del siglo XIX, era una etiqueta de desprestigio, porque los británicos sabían que sus productos eran mucho mejores que los alemanes. Y los alemanes, que en muchos casos utilizaron la piratería industrial para poder mejorar su producción,
pues lograron convertir una desventaja en una ventaja. Marcelo en su libro pone varios ejemplos de países que lograron hacer eso haciendo el mismo mecanismo que Inglaterra. Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, China actualmente, etc. Y bueno, la cuestión es que yo considero que en un país subordinado ideológicamente, tanto como está España ahora, y totalmente desindustrializado, es absolutamente necesario realizar una propia insubordinación fundante. Una insubordinación fundante que contrarreste la idea de libre comercio que la Unión Europea alemana nos ha vendido, y en parte Estados Unidos también, y que nos permita reindustrializarnos, ganar músculo y tener algo que decir en el tablero internacional. Porque yo creo que y claro, ahí es donde entra la geopolítica, que para mí es tremendamente importante para entender el mundo, y en el materialismo es fundamental. El problema que yo le veo a muchos liberales y a muchos marxistas es que ambos grupos coinciden en tomar la geopolítica como algo superfluo que no explica nada. Y entonces, explicar las cosas a través del individuo, como unidad atómica, o a través de una supuesta clase social universal a nivel atributivo, nadie niega la existencia de los individuos y nadie niega la existencia de las clases. Pero las clases están separadas en estados, en imperios y en otras cuestiones, están separadas en religiones, etc. Y ahí serán muchas dialécticas. No tener en cuenta que los sujetos y las clases no flotan en el aire, sino que están enmarcados en una idiosincrasia cultural, histórica y política estatal muy concreta, es estar completamente fuera de juego para entender el mundo actual. Y creo que el libro de Marcelo, su marco teórico, nos ofrece también herramientas muy útiles para poder entender el mundo e incluso actuar sobre él y transformarlo. Entonces vamos con el quinto y último, antes de pedirte ya la cuadratura del círculo. De forma muy breve, otra vez, el último libro, Cibercomunismo se llama, de Cockshott y Nieto. Sí. Entonces, la idea sustancial, que tú estás aquí, de forma muy breve, y ya te pido la cuadratura del círculo en cuanto termines. Mira, para entender el libro Cibercomunismo hay que entender un poco lo que plantea Marx sobre la idea de comunismo, como modo de producción al cual se ha llegado después de la transición socialista. La burguesía y el proletariado, y en esto Marx coincide con muchos economistas liberales, son dos clases que pueden entrar en conflicto o en contradicción en el momento en que se da una crisis económica o cualquier tipo de eventualidad política importante, pero son clases que se necesitan mutuamente para existir. El capitalista necesita a los obreros para extraer plusvalor y para poder tener un ejército a su disposición para generar riqueza. Y los obreros necesitan capitalistas para poder trabajar en empresas fuertes que les den mejores condiciones de trabajo. Y ahí entra el libro este. Ahí entra ese libro. La cuestión es que el comunismo sería una situación histórica en la cual estas dos clases sociales, más otras, porque hay muchas más clases en la sociedad, que se necesitan mutuamente, hayan dejado de existir. Es decir, la dictadura del proletariado, que se opone a la dictadura de la burguesía, que es cualquier tipo de régimen burgués, sea democrático o dictatorial, no es más que un momento de transición en el cual el proletariado, elevado a la condición de clase nacional, acaba con la burguesía como clase, acabándose a sí mismo también como clase. Porque en la relación social de producción-capital deja de existir. Y no habría ni burgueses ni proletarios, sino una unidad de personas. Habría otras pertenecientes cosas a la misma clase. Sí, o habría otro tipo de clases. No sabemos lo que podría haber, porque Marx en la crítica del programa de Gotha dice ¿qué quedará del Estado o del capitalismo en la nueva sociedad comunista? No lo sabremos hasta que no lleguemos, si es que llegamos. Empíricamente, dice la palabra. La cuestión es que Marx entiende que es el desarrollo científico y tecnológico el que puede permitir que estas dos clases mutuamente dependientes desaparezcan y surja otro tipo de sociedad. Y Paul Cockshott, británico, escocés, y Maxi Nieto, de la Universidad de Alicante, por cierto, junto con Alan Cottrell, que es el tercer autor que está en el libro, aunque no se le nombra, pues que es estadounidense, plantean que a través de la tecnología informática actual y a través del desarrollo tecnocientífico conectado con la informática, se puede empezar a construir ese tipo de sociedad en la que el capitalista y el proletario hayan dejado de existir. El capitalismo ya de por sí tiende a diluir las clases sociales. Por eso hay tanta movilidad en sujetos que se van de una clase a otra, más o menos. Siempre ha habido esa movilidad, pero no tanto como el capitalismo. Pero el capitalismo, al mantenerse, nunca resuelve y al final siempre las clases se empiezan otra vez a estabilizar. Pero lo que sí es verdad es que el desarrollo de las fuerzas productivas, en expresión marxista, tecnocientífica del capitalismo, permite que partiendo de las propias herramientas tecnocientíficas capitalistas se pueda llegar a otro tipo de sociedad que ya no es capitalista. Y que por tanto, a través de la información que generan precios, costes de producción, fuerza de trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario y valor de uso que la merciología clasifica, y a través de ordenadores como
modelos actualmente existentes, imagínate si con la computación actual del Big Data se puede hacer lo que se puede hacer con la computación cuántica, en cualquier lugar del mundo podemos conocer al instante el nivel de producción, distribución, intercambio, cambio y consumo de bienes y servicios de cualquier otro lugar del mundo. Y eso no conlleva una planificación centralizada, que puede que también, sino también descentralizada, porque hay momentos de conexión e interconexión. Esa mezcla entre centralización y descentralización en la planificación de la economía, y el capitalismo es el gran maestro de la planificación económica, conecta con la idea de bueno de Simplon, que viene de Platón. Es decir, no todo está conectado con todo, sino unas cosas con otras, ¿no? Eso es una forma de negar el monismo y el atomismo radical. Y entonces, el cibercomunismo es un libro tremendamente importante, fue publicado hace 4 años nada más, 2017, porque te da herramientas primero para contestar a la escuela austríaca, para contestar a la escuela de Lausana, a los liberales de la escuela de Chicago, y al mismo tiempo te permite entender que ya hay empresas capitalistas que están desarrollando tecnología que, utilizada para la socialización de la riqueza, nos permitiría llegar a un punto productivo e histórico en el cual dos clases antagónicas pero mutuamente dependientes dejarían de existir. Y por tanto llegaríamos a un punto histórico en el cual el capitalismo le diríamos gracias por los servicios prestados, durante los siglos que has existido has revolucionado completamente el mundo, pero ahora tenemos que llegar a un punto nuevo. Pero se tiene que llegar a un punto nuevo partiendo del realmente existente actual, porque si no, este mundo capitalista se puede perpetuar de manera ilimitada en la historia. No digo infinita porque la segunda ley de la termodinámica la sufrimos todos. O sea, te vas a morir, tarde, seguramente. Yo también. Yo qué sé, España desaparecerá, el mundo desaparecerá, todo va a desaparecer, el capitalismo desaparecerá. Pero la cuestión es que tenemos herramientas para elegir cómo podría el capitalismo desaparecer. Pero claro, para los marxistas el capitalismo desaparece por superación, no por aniquilamiento ni destrucción. Es decir, nosotros no somos anarquistas ni nihilistas. Somos gente que parte de la realidad, porque Marx y Engels en la ideología alemana definieron el comunismo como movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual, partiendo de las premisas realmente existentes, que son el estado de cosas actual. Y el estado de cosas actual es un mundo capitalista cada vez más complejo, cada vez más dinámico. Tecnocientíficamente se ha llegado a un punto de evolución histórica que hace 5 o 6 siglos eran impensables, aunque también era impensable una catedral gótica para un habitante del Antiguo Egipto, pero que a partir de ahí se puede llegar a un mundo completamente distinto, pero de una manera planificada, pensada, organizada, cosa como que no había ocurrido antes, que era de manera más o menos aleatoria. Entonces tenemos la capacidad de elegir cómo salir de esto. Y nada, y básicamente esa es la conclusión de todos los libros. Y ahora vamos a cuadrar el círculo, porque quería plantearte esta entrevista de esta forma, porque he visto que muchas veces te preguntan sobre el marxismo, en unas entrevistas, en otras sobre el panhiderismo, en otras sobre otras cuestiones, y no llegaba yo a ver la conjunción entre todas estas ideas. Entonces tú, al publicar en un tuit los 5 libros que influencian tu forma de pensar y tu pensamiento, digo, ostras, vamos a ir viendo uno detrás de otro con la intención de al final tratar de buscar un nexo entre todos ellos, porque al final definirían, también de una forma en pastilla, también para decirlo así, tu forma de pensar, por así decirlo. Entonces, normalmente yo al final de las entrevistas pido a la gente que recomiende un libro, lógicamente ahora no lo voy a hacer, pero sí que te voy a pedir que resumas la relación, la vinculación que tú ves entre estos libros en 2-3 minutos, que también definiría de una cierta forma tu forma de pensar. Pues yo te lo agradezco porque así me has permitido sintetizar cómo enfoco yo mi forma de ver las cosas. Y eso es muy positivo, ¿no? O sea, has logrado una cosa que otros no han podido hacer. Vamos a ver, por orden. Manifiesto comunista implica entender la historia desde el materialismo histórico y realizar la elevación del proletariado a la condición de clase nacional, para que a partir de la tecnología y la ciencia actualmente existentes llegar a un punto en que ese proletariado, esa burguesía, se anulen el cibercomunismo como camino en el siglo XXI para llegar a un modo de producción planificado que haya superado el capitalismo. Para que eso se pueda implantar a escala universal hay que partir de plataformas geopolíticas lo suficientemente amplias y culturalmente homogéneas para que eso tenga un impacto universal. Y esa la plataforma geopolítica culturalmente homogénea en la que España está inserta no es la Unión Europea, sino que es la iberofonía. Plataforma en la que se podía desarrollar una séptima izquierda políticamente definida, el mito de la izquierda, que ya veremos cómo se llama, y que no tiene por qué llamarse izquierda necesariamente,
para poder tener algo que decir en el mundo, tiene también que realizar, en tanto en España como en otros países, una insubordinación fundante contra las ideologías dominantes actualmente, las de la izquierda indefinida, las del posmodernismo de las universidades anglosajonas, las del liberalismo progresista hegemónico y al mismo tiempo las del libre comercio semiaustríaco. Entonces, todo eso mezclado es lo que a mí políticamente me define. O sea que, gracias a ti, he podido presentarlo todo de una manera condensada. Pues gracias a ti por concederme esta entrevista. Muchas ha sido gracias. Un placer. Igualmente. Espero que os guste tanto como me ha gustado a mí y habrá más. Un saludo. Chao.